Bueno, y para entender un poquitito más del sistema APA, que tiene que ver mucho con la forma en que escribimos textos aquí en la universidad, hoy invitamos a don Jorge Luis Valverde Sánchez. Él es bibliotecólogo de formación y también tiene estudios de maestría en temas de calidad y de procesos. Jorge Luis, me gustaría que le contaras a los estudiantes qué tanto te ha servido a vos el APA y por qué pensás que es útil para los estudiantes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente APA viene a ser un estándar o una norma que me permite a mí hacer un uso ético y eficiente de los recursos de información, respetando los derechos de autor y de propiedad intelectual. Entonces, básicamente la norma APA, que fue creada en 1929, un grupo de psicólogos, antropólogos y empresarios se reunieron y generaron un pequeño manual en donde daban directrices de cómo eh, explicitar la información escrita, ¿verdad? Entonces, bueno, APA ha ido evolucionando. Actualmente, a nivel de la universidad, estamos usando APA, la sexta edición en inglés, año 2010. Ya está la edición, la séptima, pero no la vamos a poner en práctica en la universidad hasta que no tengamos los libros en las bibliotecas y esté traducida al español. Entonces, hasta tanto no esté traducido la edición 7, vamos a seguir con la edición sexta. Y bueno, APA básicamente lo que me ayuda a mí es a respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual para que la comunicación sea uniforme y que le ayude al lector el proceso de lectura y que haya una mejor comprensión de la información o de los datos que se explicitan en un texto que puede ser un ensayo, un artículo de un laboratorio, una tesis, una monografía, un artículo de revista o periódico o cualquier escrito que saquemos a publicar. Estamos en la vida universitaria, pero yo siempre he pensado que el APA también puede funcionar para escribir, por ejemplo, informes en la vida profesional, ¿verdad? Yo creo que a algunos de los estudiantes les puede ser de utilidad. Entonces, que vean este instrumento no solo como algo, ahora que estoy en la U, sino que me permita también ordenar las ideas para cuando esté en la vida profesional poder generar informes propiamente del campo del conocimiento en el que ellos se desempeñan. Sí, correcto, correcto. APA simplemente es un estándar, un modelo. Hay diferentes estándares. Entonces está, por ejemplo, el MLA, el Vancouver, que es utilizado en medicina, farmacia, enfermería. Las ingenierías pueden usar ISO 690 o Harvard. Por lo que si un estudiante estudia y conoce APA, es como conocimiento, es parte de la cultura. Entonces le va a facilitar ordenar las ideas un poco más y si el día de mañana estudia otra carrera, otra profesión o le ponen un modelo diferente, entonces ya como que ese conocimiento preestablecido le va a colaborar. Porque APA es un estándar, nada más, no es el único. Nada más que APA es para ciencias sociales y es el que las universidades han más acogido, ¿verdad? Por ser un poco más amplio. Pero si el estudiante el día de mañana va a estudiar algún técnico en farmacia, en enfermería o en derecho, puede ser que tenga que ver otros modelos y eso le va a ayudar como una cultura general y como usted muy bien lo dijo, digamos, esto no es para un curso, para una licenciatura, para una maestría, esto es para la vida, porque la idea es que usted pueda transmitir el conocimiento que ha generado en la investigación, en la academia o en su vida profesional. Entonces, el día de mañana usted es profesional en una materia, ve algún problema científico, ve alguna necesidad, ve alguna brecha, y dice, bueno, yo solo puedo estudiar. ¿Cómo? Por medio del método científico, ¿ok? Entonces, ya por el método científico vamos a tener los pasos de cómo hacer una investigación. Me acojo a APA como un estándar, un modelo que me ayuda a mí a respetar los derechos de propiedad intelectual y eso lo que me ayuda a mí es que va a mejorar a la calidad del documento. Va a ser un documento que va a ser fiable, que va a ser confiable y que va a ser verificable. Entonces, lo que estamos haciendo es que yo le estoy dando valor agregado a mi escrito y no simplemente va a ser unas ideas ahí que yo expresé sin un método científico y sin estándares o reglas claras con respecto a cuáles fueron las fuentes de información primarias o secundarias que me ayudaron a mí a poder desarrollar un marco teórico, un marco contextual, un marco metodológico, ¿verdad? Entonces, básicamente es una construcción de conocimiento que inicia por los datos. Entonces, yo
localizo los datos cualitativos, cuantitativos, por medio de la gestión de los datos, genero información en un formato, soporte, y esa información me va a ayudar a generar conocimiento. Y el conocimiento, que puede ser tácito o explícito, conocimiento tácito como el que obtenemos por medio de la observación, del aprendizaje, de la lectura, del contexto, del entorno, y el conocimiento explícito, ¿verdad? Que es el que está en los libros, en las revistas, en las bases de datos, ¿verdad? Que nos va a ayudar a nosotros a poder transversalizar y generar nuevo conocimiento o actualizar el conocimiento que está en la actualidad. Jorge Luis, hablaste de fuentes Primarias. primarias y de fuentes secundarias. Ponenos dos ejemplos puntuales para que quede claro. Ok, básicamente las fuentes primarias son las fuentes de primer mano. Son, por ejemplo, los libros, las revistas, las tesis y las enciclopedias o incluso las personas. Una persona puede ser una fuente primaria de información. Y las fuentes secundarias son compilaciones de fuentes primarias que pueden ser resúmenes o abstracts. Entonces, cuando yo voy a investigar, tengo que usar fuentes primarias, que puede ser como puede ser una persona, una organización, un libro, una revista o una tesis. O bien también una película o incluso la letra de una canción, ¿verdad? Porque hasta APA regula este tipo de información cuando De recursos. exacto, la utilizo como parte de la generación de conocimiento. Correcto, es parte de los recursos, son fuentes de primer mano. Sí, Te señor. quería preguntar, porque la edición que mencionas, que es la que se está siguiendo, eh, también habla del tema de la citación, pero también da algunas recomendaciones en cuanto a la estructura. Desde tiempos de los griegos, introducción, desarrollo y conclusión, parece ser como el ABC que tenemos que tener siempre presente. En ese sentido, ¿por qué es importante reiterar en que la estructura o el orden con que estamos transmitiendo el conocimiento es fundamental para que una idea se posicione y para poder transmitir el conocimiento adecuadamente? Ok, excelente. Bueno, con respecto a lo que es la estructura y el contenido de un manuscrito, hay que recordar que APA lo que hace es estandarizar para publicaciones académicas, básicamente, o científicas. Entonces, bueno, APA me dice, bueno, ¿cómo debo construir un título? De manera que sea un elemento importante del artículo, que lo pueda vender, que lo pueda mostrar, que sea representativo. Entonces nos da elementos del título, del resumen, cuáles son los elementos que debe contener un resumen para que sea claro, para que sea objetivo, para que sea conciso, ¿verdad? Nos da elementos de la introducción. Muchas veces uno como estudiante no sabe redactar o no puede redactar o nos cuesta redactar. Entonces nosotros ocupamos tener lineamientos o estándares que me digan, bueno, lo que pasa es que una introducción debe tener estos elementos. Elementos del método, o lo que es la metodología, bueno, debe contener estos y estos elementos. Entonces, APA básicamente nos da elementos generales de la forma y el contenido para poder estructurar documentos académicos en caso de que usted quiera publicar en una revista que sea indexada, que quiera hacer tal vez una monografía o un artículo para un periódico, pero un periódico que cumpla estándares de calidad, que no simplemente sea algo informativo, sino que sea algo académico, científico. Pero como dijimos, también nos ayuda un montón en la vida universitaria para ordenar y hacer informes escritos en las clases, ¿verdad? Aunque la aspiración en este momento de la vida de los estudiantes no sea necesariamente la publicación en revistas indexadas, o, ¿verdad? Correcto. Un elemento importante de APA es que APA es sumativo, es de construcción. Entonces, yo desde que inicio mi carrera, en el primer año, desde el primer curso, debería comenzar a usar APA intensamente para cuando ya llegue a un bachillerato, ya domine APA y eso no sea un problema, o a una licenciatura. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces dejamos APA de lado. Oh, mira, somos un grupo de 3 o de 4. Usted que se la juega redactando, ya haga usted eso. Yo hago los gráficos y yo hago otra cosa. Pero voy dejando, ya sea por pereza o por algún tema ahí X que no me interesa, ¿verdad? Voy dejando APA de lado sin ver que APA es una herramienta fundamental y prioritaria de la construcción del conocimiento. Entonces, lo ideal es que desde el día 1 de la universidad hasta la licenciatura o la maestría, use yo APA para que yo lo pueda aprender. Entonces, si el día de mañana tengo una duda, me voy al libro. APA no es de memoria, no es que yo me voy a aprender
cómo se hace una cita acá, cuáles son los énfasis, si es un blog o elementos de gramática o de estilo. Es cuestión de saber cuál es mi necesidad, dónde lo encuentro y cómo utilizo la norma para poder generar documentos con estándares de calidad. Entonces, esto es algo sumativo y no es algo que yo vaya a aprender en un curso o en un mes o en un año. Esto deberíamos usarlo desde toda la vida. Incluso lo ideal es que usemos APA desde la escuela, ya, y el colegio, ya que APA sea algo más, una herramienta más, sí, y no que me enseñen MLA o ISO 690 o Harvard o Chicago o Turabian. Pero lo que pasa es que la educación ha descuidado un poco el tema de las bibliotecas, el tema de la calidad del proceso de enseñanza de aprendizaje, y con las tecnologías de la información y la comunicación, el copy-paste se ha adueñado de nuestros estudiantes, de nuestra juventud. Ahora es muy fácil copiar y pegar. Antes no estaba esa posibilidad, entonces te obligaban a leer. Y ahora no. Ahora yo agarro 10 páginas web, copy-paste, y ya tengo un informe de un laboratorio, un ensayo. Antes no se presentaba eso. Pero por eso es tan importante que el estudiante vea la necesidad y la importancia que tiene APA en el proceso de aprendizaje. Jorge Luis, que en la realidad hablabas del copy-paste. En realidad, la mayoría de los estudiantes hacen todas sus búsquedas a través de Internet. Y el mismo APA también regula la forma de citación de los documentos que están en la red, ¿verdad? Y que explican, y hay una partecita que dice el orden que debe ser recuperado de tal y poner el link a la referencia, ¿verdad? En ese sentido, es importante explicarle también a los estudiantes la obligación ética de no poner como palabras mías lo que en realidad dijo otra persona. Sí, ahí va con temas de derecho de autor y de propiedad intelectual, o lo que es el plagio, que es un problema, ¿verdad? Y que es castigado a nivel universitario y a nivel de la vida profesional, ¿verdad? Esto es algo de construcción. Y como usted muy bien lo dice, digamos, tenemos que lograr identificar los recursos de información, que es uno de los elementos que más le dificulta al estudiante. Porque muchas veces, por ejemplo, hay una página web, y dice, ah, mira, qué fácil, página web. Tomo datos, modelo página web, incorporo la cita, pero no determino que es un artículo de una revista, o que es un artículo de un periódico, o que es un foro, o es un blog. Entonces, a la hora de que yo no hago un uso correcto y eficiente del recurso de información, estoy cayendo en un sesgo. Por eso es tan importante identificar los recursos de información de acuerdo al tipo y al formato. Libro, revista, periódico, página web, comunicación personal, repositorio, tesis, diccionario, monografía, etcétera. Entonces, conocer los diferentes recursos de información para utilizarlos de una forma eficiente. Entonces, si yo simplemente digo, ah, mira, página web, es fácil, pongo los datos, pum, pero si yo lo interiorizo en determinar los datos para verificar lo que realmente estoy yo utilizando, entonces ahí es donde estamos fallando un poco en la calidad. Por eso es importante que el estudiante o el mismo académico logre determinar los recursos de información, que conozca elementos generales de APA para que pueda determinar si estamos incurriendo en plagio, autoplagio, o si estamos irrespetando derechos de propiedad intelectual. Explicarnos qué es el concepto de autoplagio. Autoplagio básicamente es cuando yo hago un trabajo de investigación y lo vuelvo a presentar. O de un trabajo de investigación ya presentado, saco un resumen o un abstract. O de un trabajo de investigación de 4 personas, que saque uno que participó e incorpore otro que no ha participado. Entonces, básicamente es tomar trabajos viejos y pasarlos como nuevos. Entonces, si yo hago un trabajo, una monografía o un artículo, y yo lo quiero volver a utilizar, entonces yo me autocito. Entonces yo digo, bueno, tal como indica Valverde 2009, en donde menciona que, entonces, si es un trabajo y yo lo vuelvo a citar, debemos hacer la respectiva referencia y citación. Jorge Luis, hay una sección en el manual que también habla de la claridad, la precisión y la fluidez. A veces por ser latinoamericanos, digo yo, somos un poco confusos al momento de expresarnos cuando escribimos. ¿Hacia dónde apuntan esos consejos, digamos, para lograr esa claridad, esa precisión y esa fluidez? Bueno, definitivamente todo empieza por la lectura. Son 3 actividades estratégicas del aprendizaje: lectura, redacción
e investigación. Si yo no leo, no puedo redactar. Si yo no leo, no puedo tener ideas primarias, secundarias. Si yo no leo, no puedo tener un análisis crítico, inductivo, deductivo, o yo no puedo conceptualizar, o yo no puedo contextualizar algún área del conocimiento o alguna problemática. Entonces, elementos de precisión, de claridad y de fluidez empieza por la lectura. Y como muy bien usted lo sabe, escribir es un arte, por lo cual involucra tiempo y esfuerzo. La escritura es una actividad dinámica, activa, y es una actividad que implica lo que es el conocimiento y la inteligencia, por lo cual nosotros, esto es un proceso que empieza desde las bibliotecas o desde la primaria, la secundaria, y que en la universidad lo vemos reforzar. Entonces, elementos de precisión, de claridad o de fluidez lo vamos a lograr solamente con lectura, con práctica, con esfuerzo y con dedicación y mucho tiempo. El tiempo en temas de calidad, decimos que el tiempo es una CTQ o una variable crítica de la calidad. Si usted como académico, usted invierte tiempo en organizar la clase, en dar ejemplos, en dar recursos, entonces ahí usted está dando recursos de calidad. Si yo como estudiante pretendo que voy a hacer un ensayo leyendo 2, 3 artículos, que voy a hacer un informe de laboratorio leyendo 4 artículos, pues estamos mal, porque ocupamos leer mucho, redactar mucho, especificar las ideas, pero para eso ocupamos tener nosotros las bases teóricas y metodológicas que me ayude a la construcción del conocimiento y que pueda ser yo innovador o competitivo de acuerdo a mi campo de acción. Para terminar, Jorge Luis, también es importante, no sé, yo siempre he pensado que si nosotros leemos en voz alta lo que escribimos, nos damos cuenta de las cosillas que tal vez no están bien. O también me doy cuenta de estructuras complejas que a veces no responden a la lógica sujeto, verbo, predicado y punto, ¿verdad? Y queremos decir algo de manera tan decorada, con tanto antecedente y tanto complemento que nos enreda un poco la historia, ¿verdad? ¿Qué consejos les darías a ellos y a ellas para que puedan pulirse un poquitito más en la redacción, aparte de la lectura que está clarísimo, y que el reto de esto es que esto no se logra en un cuatrimestre? Correcto. Bueno, primero que todo, tenemos que tener muy claro, digamos, que los párrafos tienen estructuras y que los párrafos deben tener una secuencia semántica de construcción. También debemos tener claro que hay ideas primarias, ideas secundarias y ideas terciarias. También tenemos que tener claro que el tema que yo estudie o que yo desarrolle, debo tener un conocimiento previo, ¿verdad? Para poder conocer un contexto y que yo lo pueda darle valor con lo que voy a investigar, con lo que voy a leer, con los recursos de información. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es un trabajo intelectual que ocupa mucho esfuerzo. Hay personas que tienen la habilidad de la redacción, hay otras personas que les cuesta más la redacción. Entonces, yo como estudiante debo conocer, bueno, cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis debilidades. Entonces, siempre es importante, bueno, como lo mencionamos anteriormente, bueno, la lectura, porque nos va a ampliar vocabulario, nos va a ampliar la memoria, nos va a ayudar para temas de salud, para evitar el Alzheimer, el Parkinson, ¿verdad? Pero hay algo importante, cuando yo leo voy a generar o voy a adquirir conocimiento tácito, y cuando yo redacto convierto el conocimiento tácito en explícito. Entonces, en este proceso de conversión de lo tácito a lo explícito, para que lleve estándares de calidad, es donde utilizamos APA. Pero bueno, además de APA, hay otros recursos como lo son bueno, saber la estructura de los párrafos, las secuencias semánticas, los diccionarios de sinónimos y antónimos, las listas de conectores, cómo utilizo APA como una herramienta para mejorar elementos de redacción, ¿verdad? Entonces, es un proceso de construcción, es un proceso de que el estudiante debe tener un sentido crítico, ¿verdad? De mejoramiento en el cual yo diga, bueno, me cuesta redactar, pero me voy a esforzar, voy a dar mi mejor esfuerzo. Tal vez el ensayo número 1 no me salió tan bien, pero tal vez el ensayo 5 ya voy mejorando elementos de precisión, de fluidez, de eficiencia, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso de construcción.
Y a eso agregarle también una actitud a recibir consejos, recibir sugerencias y a no tenerle miedo a estar expuesto, ¿verdad? Que no signifique es un nivel de frustración para los estudiantes, sino más bien un proceso de ir mejorando poquito a poco. Sí, es correcto. Se supone que la educación, o debería ser así, la educación debe ser bonita, ¿verdad? Debe ser agradable. Por eso, a niveles de la universidad, sí, se supone que yo escogí la carrera que más me gustaba o que más me llamaba la atención por el contexto, por donde vivo, porque tengo un familiar, por alguien que admiro, ¿verdad? Entonces ya a nivel universitario, cada uno vamos a ponernos nuestra camiseta, ¿verdad? Y saber que mi carrera es importante, ¿verdad? Que el conocimiento que yo genero en la academia puede ayudar a disminuir una brecha, una desigualdad o un problema X, ¿ves? Entonces es como darle ese valor agregado a mi carrera, a mi proceso educativo. Digo que a nivel de la universidad vamos a encontrar profesores excelentes, buenísimos, otros no tan buenos y otros un poquito Malos. malitos, por así decirlo, ¿verdad? Pero de todos aprendemos y todos son etapas. Lo bueno es que usted siempre va a recordar los buenos profesores, los que le enseñan a criticar, a debatir, los que me ayudan a superarme, a mejorar. Entonces, esos buenos profesores son los que van a dejar una huella en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Saben? Dentro de las preguntas, ustedes me dicen que por qué los psicólogos se incorporaron al Eso, mundo eso te iba a de preguntar, APA. sí, para explicarles a ellos un poquito de historia, que APA lo Ya. que quiere decir que responde a la Asociación de Psicólogos. Americana eh, Psicólogos. y uno dice que tienen que ver los psicólogos en todo esto. Bueno, básicamente fue que psicólogos, antropólogos y empresarios se reunieron y crearon esta asociación. Y es para ciencias sociales conductuales. Pero a raíz del impacto positivo que ha tenido APA fue que se fue extendiendo a la educación universitaria. APA como organización se creó en 1929, ya tiene una buena cantidad o cuota de años y ha ido evolucionando. Y básicamente lo que APA desea o esta asociación es estandarizar el uso de las fuentes de información y respetar los derechos de propiedad intelectual. Muchísimas gracias, Jorge Luis Valverde Sánchez, bibliotecólogo de la sede de la UTN allá en Ciudad Quesada. Muy amable y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Bueno, con gusto. Feliz tarde y hasta pronto entonces. Saludos, gracias.